Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Mi nombre es Warner y los saludo con el gusto de siempre. Llegamos al episodio número 50 de este podcast y bueno, técnicamente será el último episodio del 2023, que ha sido el año más prolífico de este podcast en todos los sentidos. Y bueno, para hablar o para comenzar este podcast, les voy a dar cuál fue el cue. Porque en el último episodio, que ya tiene unas semanas que subí, les comentaba yo que, bueno, tenía yo algunas ideas. Hasta que de repente me llegó una pregunta de una persona de viva voz que me dijo: oiga, ¿y usted cuando empezó a leer los cómics, por dónde empezó? Y entonces me acordé, pues, el objetivo de este podcast, de cuál era el objetivo, de por qué lo había yo creado originalmente. Y que la intención siempre fue poder acercar a muchas personas a este mundo tan complejo, porque es un mundo muy complejo el de los cómics, y que entráramos pues sin tantas lágrimas, sin tanto dolor, y que no lo viéramos como una labor frustrante. Les voy a contar un poquito cómo me fue adentrando yo, pero concretamente la pregunta era sobre los Vengadores, ¿no? Cómo me adentré al mundo de los Vengadores. Y entonces, pues bueno, de eso va a tratar el episodio de hoy. Mi nombre es Warner y episodio número 50. Comenzamos. Pues bien, seguramente han notado un poquito que tengo un sesgo con respecto a los cómics de los que hablo. ¿A qué me refiero? Seguramente han notado que hay más episodios hablando de superhéroes de DC que realmente de Marvel. Y la verdad es que esto es una cuestión muy de gustos. Ambas empresas me gustan, pero inicialmente yo comencé siempre con DC. Marvel fue llegando un poco después a mi vida porque yo recuerdo cuando era más chico que era un poco más difícil conseguir esos cómics de El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos. No era tan fácil y pues Editorial Vid en ese entonces tenía los derechos de DC. Ahora no recuerdo si tenía los derechos de Marvel, pero bueno, si los tuvo, corríjanme por favor. Y bueno, realmente yo empecé a coleccionar los cómics de Avengers justamente en el año 2011-2012 con el evento que ya platicé aquí en algún momento de Avengers vs. The X-Men. Y recuerdo que en ese momento, pues cuando yo empecé a intentar comprar esos cómics, pues era un momento en el que el evento estaba a todo lo que daba. No encontrabas absolutamente nada que no fueran portadas variantes en precios exorbitantes. Y pues bueno, la verdad es que dije, esto está de locos, mejor voy a comprarme un HC, que es un hardcover, donde venga ya todo. Compré el hardcover y fue que empecé a leer. Ahí fue donde empecé precisamente. La verdad es que la historia, como se los comenté en aquel Hablemos de cómics, pues es una historia bastante digerible, no hay que entender mucho, realmente sí hay una pelea. Y justamente a partir de ahí me empezaron a surgir algunas preguntas y dije, a ver, ¿cómo por dónde podría yo empezar que esto tuviera más sentido para mí? Tengo un video que también es un Hablemos de cómics, si mal no recuerdo, y si no lo encuentran en Billions TV, recuerden que ahora Hablemos de cómics va por su propio canal de YouTube, como siempre. Todos los podcast en los que estamos, y además estamos ya como podcast dentro de una de las secciones de Billions TV. Entonces, bueno, pues les decía, yo empecé exactamente así en ese momento. Y entonces hoy es muy fácil entrar a internet y empezar a ver, bueno, de dónde viene todo esto. Entonces, conforme fui investigando un poquito, yo decidí cómo iba a ser mi propio camino, ¿no? En este mundo de los Vengadores. Porque además, déjenme decirle algo, tú podrías comenzar por Spider-Man, por los Cuatro Fantásticos, por el superhéroe que tú quieras, y al final del día, tú vas a ir armando un camino. Que eso por lo menos es de las experiencias más padres que yo tengo. Cuando algunos clientes me buscan y me dicen, ¿por dónde comienzo? Yo normalmente les digo, ¿qué te interesa en este momento?
Y yo trato de hacer este trabajo, vamos a decirle así, tipo curación, como para decir, a ver, podrías empezar por esto, pero tendrías que leer esta parte, ¿no? O sea, te doy todos los sostenidos y bemoles para que tú trates de armar una línea base y a partir de ahí puedas empezar a leer, que es el camino que yo he hecho normalmente con cualquier historia que estoy tratando de leer, de entender, de coleccionar y posteriormente de compartir con ustedes. Y entonces dije, ¿por dónde empiezo? Me puse a investigar en internet, que también ese es otro tema, ¿no? Toda la información que hay en internet, hay una cantidad de páginas de gente como yo, pseudo conocedores, porque la neta es que, como siempre lo digo, no hay una licenciatura, una maestría en esto, por lo menos en México. Sé que en Estados Unidos existen programas de especialidad, tipo diplomados, ¿no? Y en algunas universidades ofrecen algunas materias referentes a novela gráfica, cómic, como optativas, en algunas carreras referentes a literatura, comunicación, etc. Más las carreras que se dedican a todo lo que es la parte gráfica, no al diseño gráfico, pero a la parte artística. Entonces, digo, hay tal cantidad de gente que sabe, ¿sí? Y sabe mucho más que yo, y una gran cantidad de charlatanes. Sobre todo, no sé si lo han notado ustedes, yo trato, la neta, de no contaminarme tanto de contenido de cómics para tratar de tener un contenido propio, no un contenido que ustedes digan, no mames, lo copió de tal lugar y lo trajo para acá, porque es algo que a mí me purga, ¿no? A mí me choca que la gente sea mentirosa. Y he visto que muchos canales, en mi investigación para ver qué puedo ofrecer yo, diferente de lo que puedes encontrar allá afuera, es que muchos ven los canales en inglés, abusan de que en México no hablamos inglés, en general la gente no habla inglés, dicen, lo entiendo, pero no lo hablo, o sea, ni lo entiende ni lo habla, y te cuentan o traducen, y hoy con inteligencia artificial es mucho más fácil traducir ese tipo de videos, ponerle subtítulos y fusilártelo, ponerle otras imágenes y decir, es mío, es propio. Y la neta es que eso da coraje porque pues la neta le estamos dando vistas a gente que se nota leguas que no está adentrada en esto y que nos puede estar dando datos falsos, no porque yo dé datos correctos. Ustedes saben que me equivoco un chingo, siempre les digo, si me equivoco, corríjanme. Y hay gente que me corrige, se los agradezco. Y entonces busqué en estas páginas y traté de armar lo lógico. A mí, obviamente, esto me mega apasiona. Tengo todas mis notas en mis notas de mi iPad. La gente cuando ve mis notas del iPad dice, o sea, ¿qué es eso de cómics? Si ven todo lo que tengo, dicen, no manches, qué ñoño. Sí, pero pues yo me dedico a esto, ¿no? Entonces, pues obviamente voy a tener notas. Y a lo primero que me remitió, el primer punto donde yo te diría, aquí puedes empezar, es el run de Brian Michael Bendis con los Nuevos Vengadores. ¿Ok? Ese es el primer punto de partida. Estamos hablando del año 2004, ¿vale? Año 2004, justamente donde Brian Michael Bendis le dicen, papá, vas con este equipo de superhéroes que necesitan una revitalizada tremenda. Antes de eso hay un run muy largo de... ¿cómo se llama el escritor? Ahorita les digo, ¿ya ven? Yo por eso les digo, a mí corríjanme porque a mí se me olvidan las cosas muy gacho. Es un run que empezó en 1998 tras el evento de Heroes Reborn. Ahorita les digo, 1997, que es el regreso de los superhéroes. Ahorita les digo quién es el escritor. Chinga, no me aparece por acá en ninguna de mis notas. 1998, aquí ya lo tengo. Es el run de Kurt Busiek y George Pérez. George Pérez. Es un run que corrió del año 1998 y era como darle un nuevo empuje a los Vengadores, que desde 1960 que comienza el equipo, bueno, la década del 60, hacia 1998, bueno, un poquito antes, no había tenido como esta revitalización. Entonces en 1998 Kurt Busiek y George Pérez comienzan a hacer este trabajo. Es un run épico, yo lo tengo completo, ahorita voy a esa parte. Pero bueno, ese run termina con Avengers 500, 501, 502 y 503, creo que son 4 números más el anual o especial gigante.
en donde el título, ya ahí empieza a escribir Brian Michael Bendis, es Avengers Disassemble, que eso significa en español Avengers desunidos. Y la verdad es que si no conocen esa historia, les recomiendo que se den una vuelta por el canal de Billions TV. Ahí está, de hecho tengo un playlist donde cuento toda la historia de los Vengadores desde ese punto hasta Civil War, y voy metiendo varias cosas por ahí, ¿no? Que están entrelazadas y que debes conocer. Pero ahí fue justamente donde empecé. Ese era el punto cero, el punto cero donde cualquier persona podría entender sin ninguna bronca qué es lo que está pasando. Aparte, algo muy padre de esa época es que había mucha congruencia. ¿Y a qué me refiero con había mucha congruencia? La mayoría de los narradores de esa época sabían que Vengadores o New Avengers, que es el cómic que Brian Michael Bendis escribió, la primera vez que se edita New Avengers, era un cómic que era el ancla, no era el centro, y de ahí iban a derivar algunas historias. Entonces prácticamente todos los escritores empezaron a centrarse en lo que pasaba ahí para no salirse tan de esa línea, que eso es muy bueno porque hace que haya como más congruencia. El Capitán América experimentó con historias muy interesantes de la mano de Ed Brubaker, con el regreso de Bucky Barnes y esta historia del Soldado del Invierno. Por otro lado, Spider-Man también empieza a experimentar mucho con Michael J. Straczynski, que ya tenía el run desde un poco antes y que venía experimentando con cosas muy padres. Michael J. Straczynski, les vengo debiendo un video de él. Al igual que Jeff Loeb, es de estos escritores que no solamente han trabajado en el mundo del cómic como escritores y con grandes historias memorables, y que siento que a veces no le estamos dando el crédito que merecen, pero yo creo que para la próxima temporada estará armando algunos videos de Straczynski y de Jeff Loeb. Han incursionado en el mundo de la televisión, la serie de Daredevil de Netflix, que por lo menos la primera y segunda temporada fueron muy buenas, iban de la mano de Jeff Loeb. Y Michael J. Straczynski trabajó mucho en la época de Filmation, estas caricaturas que sacaba esta productora, que es la casa de He-Man. Él estuvo muy involucrado en el proyecto de He-Man, entonces en algún momento platicaremos de. Por otro lado, además de estos dos escritores, en Spider-Man, en Capitán América, Adi Garanov, no me acuerdo si él es dibujante o escritor, empezó también a trabajar mucho con estas historias de Iron Man, una historia que a mí me parece bastante memorable. Y miren que yo no hablo de los cómics muy bien, de los cómics de Iron Man, porque no soy fan. Adi Garanov, no me acuerdo quién era el escritor de Iron Man, sacan esta historia de Extremis. Ahorita les digo, es The Invincible Iron Man. No, es Warren Ellis, perdón. Warren Ellis. ¿Cómo se me pudo olvidar Warren Ellis? Hacen una bastante buena historia corta de Iron Man, que al parecer no tiene como mucha relación de repente con los acontecimientos, pero bueno, de alguna manera lo lograron enlazar. Y bueno, lo padre es que cuando yo empecé a coleccionar estos cómics de New Avengers, pues empecé armando arco por arco. Fui primero con el Breakout, famosísimo, que libera a todos los villanos Electro, un villano de Spider-Man, y esto hace que todos los villanos que son liberados de la prisión reúnan un nuevo equipo de Vengadores totalmente diferente en muchos sentidos al equipo original. Un equipo conformado por Wolverine, Spider-Man, el Capitán América, Iron Man, Spider-Woman y no me acuerdo quién más estaba en el equipo. Bueno, ahorita es irrelevante un poco, ¿no? Los demás miembros, pero bueno, ya desde aquí se empezaba a vislumbrar algo muy interesante y así empecé. Yo colecciono los cómics en grapa, como les dicen ahora, ¿no? Para mí es un cómic, ¿no? Lo otro es un compilado en pasta blanda o compilado en pasta dura, ¿no? Y también le dicen grapa por alguna razón, muy respetable, ¿no? Y entonces cuando los empecé a armar, pues iba yo arco por arco, ¿no? Arco por arco, para que si en algún momento veía yo algo que como que ya no, pues lo dejaba yo de comprar. Obviamente yo no los empecé a comprar en el 2004-2005 que salieron.
Los compré, estoy hablando 2011, 2012. Yo ya tenía en mi haber cosas de Justice League, de Batman, etc. Y así fue como empecé armando arco por arco. Así hay arcos bastante insufribles, ¿no? En New Avengers. Pero al final del día, bueno, pues es irle dando un seguimiento. Lo padre de coleccionar Avengers, creo yo, es que tener, por ejemplo, a Iron Man desde otro punto de vista más interesante que en su propio cómic, a mí por lo menos me parece más interesante que comprar el cómic de Iron Man. Iron Man de verdad es insufrible como cómic. Hay pocos escritores que realmente le agarran bien la onda, como Warren Ellis, que sí le agarró bien la onda a él, o Brian Michael Bendis, que supo agarrarle bien la onda en el rol de Iron Man dentro de un equipo. Y bueno, de ahí fue armando. Y de ahí van apareciendo los diferentes eventos a lo largo de New Avengers. El primer gran evento con el que estos Vengadores se van a enfrentar es el famosísimo House of M. Si no lo conocen, vayan a Billions TV, échense el video. Recuerden que en las narraciones que trato de hacer, procuro darte la esencia del cómic y ya que tú lo compres, lo leas y veas. House of M fue un parteaguas, aunque insisto, no a toda la gente le gusta. De hecho, a quienes estuvieron siguiendo las miles de series insufribles que sacaron en Disney Plus, WandaVision básicamente toma la premisa de House of M. Obviamente no al extremo del cómic porque faltaban muchísimos personajes, no había mutantes, etc. Pero la idea es crear una realidad alterna. Una realidad alterna en donde Wanda lo que hace es que crea un mundo ideal para ella, su familia y que sobre todo los mutantes fueran felices. Algo muy padre de esta historia es que nos cuenta la perspectiva de un mundo en donde los perseguidos son los humanos y los mutantes son los elegidos, ¿no? Son la mayoría. En un mundo así, pues las reglas son diferentes. Aquí vemos como protagónico a Wolverine, que eso es algo interesante. Aquí es justamente donde comienza todo el rollo de Wolverine de ser un personaje más relevante. Oye, es que antes ya era relevante. No, a ver, entiéndanme. Es un personaje más relevante porque empieza a tener un mayor protagonismo como miembro del equipo de los Vengadores, ya no solo de los X-Men. Wolverine venía de un protagónico muy fuerte en estos cómics de los X-Men que eran New X-Men, escritos por Grant Morrison. Una de las mejores historias de X-Men. Miren, y insisto en lo que siempre les digo, casi no hablo de X-Men porque conozco muy poco. X-Men es un tema bien complicado, pero ya me estoy documentando para que podamos platicar mucho más del equipo. Entonces aparece este primer evento que es House of M y tiene una serie de tie-ins muy interesantes. Creo yo que el más interesante para mí era Spider-Man House of M. La neta es que lo que le pasa a Spider-Man en ese cómic también, si quieren saber, dense una vuelta por Billions TV, porque fui cubriendo también Spider-Man a la par. La verdad es que sí te parte la madre, ¿no? O sea, yo no sé por qué los escritores se esmeran tanto en hacer ver la Parker Lock, el ver a Peter Parker siempre jodido. Los escritores, yo digo, han de gozar mucho meterlo en ese tipo de historias. Es una gran historia escrita por ay, se me fue el nombre del escritor, Mark Waid, del cual ya tenemos también un episodio de podcast. Es buenísimo Mark Waid y esta historia es muy muy buena. Otra historia buena aquí en House of M, déjenme recordar cuál. Capitán América es un solo número y tiene una razón de ser. En este mundo el Capitán América pues técnicamente no existió y técnicamente simplemente envejeció. La historia de... Estoy tratando de acordarme. ¿Qué otro de House of M hay? La historia de Hulk. La historia de Capitana Marvel, que en ese momento era Miss Marvel. También es muy buena. De hecho, el cómic de Miss Marvel de esa época, que hoy es Capitana Marvel, Miss Marvel de esa época es un buen cómic. Miren, no se vayan mucho con la finta de este rollo actual, influenciado más por el cine que realmente por conocer al personaje de Miss Marvel o Capitana Marvel. No Kamala Khan. Kamala Khan es otro personaje del cual yo desconozco mucho porque no es un personaje que me interese, pero sí de Carol Danvers.
Entonces, ese Ron también está muy bueno porque es el único superhéroe que no es mutante en este mundo y que funciona. ¿Sale? Entonces, yo me fui por ahí, House of M, y bueno. Después de eso, pues obviamente me di cuenta que yo no podía solamente seguir por ahí, por el lado de los Vengadores. Entonces decidí que iba yo a empezar a coleccionar también Spider-Man. Y ahí fue donde fue la debacle, pero ya les platicaré de Spider-Man en otro momento. Ahorita me voy a centrar solamente en el tema de House of M. Digo, de House of M, de Avengers. Conforme fui avanzando un poquito en esto, obviamente me fueron surgiendo muchísimas más dudas, ¿no? ¿Qué más había alrededor de los Vengadores? Y entonces empecé con Spider-Man, les digo, a coleccionar. Empecé y armé mi propia colección de grapa de Planet Hulk. Y ya sabes que te vas metiendo en este rollo y vas encontrando más y más. Y a mí, como me encanta tenerlos bien ordenados, empecé a armar Planet Hulk. De hecho, déjenme decirles algo. Tengo por lo menos la mitad del evento de Planet Hulk, escrito por Greg Pak y dibujado por Pagulayan. Me parece una de las historias más impresionantes que se han escrito de Hulk. No he tenido la oportunidad de leer Immortal Hulk de Ali Ewing, pero todo el mundo me dice que es muy buena. Aparte, se me hace... La otra vez intenté comprarlos para mí en portadas duras. Los tengo en digital. Dije, lo compré en portada dura. Y no manchen, están carísimos. Aún en grapa, no manchen, están todavía impagables. El día en que pueda yo conseguir, no solo para mí, consigo para ustedes, ¿no? En un precio lo más adecuado posible, porque sí están caros. No sé qué tanto valga la pena, pero bueno. Y entonces ahí le fui metiendo, ¿no? Y de repente me fui topando también con que Black Panther, el cómic de esa época, no recuerdo quién lo escribe, lo empecé a leer. ¡Wow! Qué buena historia de Black Panther, sobre todo este rollo de casarse con Ororo, Storm de los X-Men. Híjole, te da un giro por completo. Y les digo, y van trabajando todos estos personajes aledaños a los Avengers de una manera muy interesante, para que no se queden como que olvidados en el tintero, porque se estaba cocinando algo muy fuerte. Y entonces me voy topando conforme voy avanzando que se viene un evento, ¿sí? Que va a correr paralelo, pero relacionado con Avengers, que va a ser Civil War. Los Civil War es un puto monstruo de cómics, ¿no? A ver, ¿qué les puedo sugerir? Civil War. ¿Es caro? Sí, es caro. Yo no he visto un solo lugar, porque inclusive nosotros no lo tenemos nada barato y sobre todo en buenas condiciones. Es un cómic caro, pero es un cómic que si te gusta coleccionar y te vas a centrar en Avengers, Civil War no te puede faltar. Si no saben de qué va Civil War, échense otra vez un chapuzón. Ya sé que estoy haciendo muchos comerciales de Villains TV, pero nos hacen falta vistas, así que dense una vuelta. Es un evento ya no escrito por Brian Michael Bendis, sino por Mark Millar. Ahorita les digo quién es el dibujante. El dibujante es Steve McNiven, en donde no por primera vez, porque en realidad esto ya se había planteado en algún otro momento en DC, nos muestran qué pasaría si los que pensamos que son los héroes se empiezan a enfrentar entre ellos, y a través de la representación de valores e ideales. Justamente acaba de pasar el 11 de septiembre del 2001. Oye, estamos hablando ya del 2006. Acababa, no tenía tanto, sí, pero la sociedad americana quedó muy marcada por esto. Mark Millar es un escritor inglés, si mal no recuerdo, y tenía una perspectiva, un sesgo al respecto de este asunto, y plantea una premisa muy interesante, ¿no? ¿Qué valoran más los superhéroes? ¿Sus libertades como superhéroes o su seguridad? Por ahí, si mal no recuerdo, es Benjamin Franklin, que decía que cuando un pueblo, de hecho viene en el cómic, un pueblo pone por encima la seguridad sobre la libertad, no merece ni la una ni la otra. Y entonces pone a los dos superhéroes que en teoría deberían ser emblemáticos
son el Capitán América y Iron Man. Y ustedes dirán, oye, pero ese es también como una trinidad, ¿no? ¿Y Thor dónde estaba? Thor, por eso les digo, todo iba corriendo a la par. Thor acababa de vivir el Ragnarok. Entonces, sin Hulk, sin Thor, solamente quedaban estos dos personajes, el Capitán América y Iron Man. Y se van sentando las bases. Por eso esta época es tan importante. O sea, insisto, todos los escritores estaban bien alineados para trabajar con sus altas y bajas, pero lo más alineados posibles. Y entonces aparece este evento y es un cisma prácticamente del mundo del superhéroe que afecta a todos. Fácil, Civil War junto con todos los tie-ins que tiene, deben ser aproximadamente unos 170 cómics. Yo te sugeriría, no te claves, cómprate Amazing Spider-Man Civil War, velos comprando por números sueltos porque es la primera aparición del traje. Previo a Civil War es la primera aparición del traje, del traje de el Iron Spider. Es también la época de Black Panther. Los de Black Panther también son un poquito complicados de conseguir porque no son cómics como tan de un tiraje tan alto. Les recomiendo también Fantastic Four. Fantastic Four es un run muy bueno aquí de Civil War, bastante recomendable. Entonces para que lo puedan tener como en cuenta. Y bueno, ahí dije, no manches, esto se está saliendo de control en mi colección. Me puse a investigar un poquito más y dije, a ver, oye, sí, fui comprando también, ya sabes, Capitán América, ya les dije de Hulk, ya les dije fue armando Amazing Spider-Man y fui comprando también cómics digitales. ¿Por qué? Porque los utilizo precisamente para hacer los videos con las narraciones. No me metí a X-Men porque les insisto, X-Men es de las cosas más complicadas. Y justamente tras el evento de Civil War, algo pasa con Avengers, se divide en dos. Y aquí es donde tenemos que tomar decisiones. New Avengers continúa su numeración, pero en New Avengers vamos a ver al equipo de disidentes y de los que no se quisieron registrar, guiados por Luke Cage. Y por el otro lado aparece un nuevo equipo de los Vengadores que se llama Mighty Avengers, el cual es un cómic que tiene por lo menos los primeros 15 números son escritos por Brian Michael Bendis porque necesitaba ese otro bonche de cómics de Avengers junto con New Avengers para ir contando la historia. No recuerdo la verdad de él si también escribe la iniciativa, pero bueno. Por lo menos sí. En este nuevo equipo de los Mighty Avengers, Iron Man juega un papel fundamental junto con Carol Danvers, junto con Ares. De hecho, los cómics previos donde se arma este equipo, que son de Initiative, y no me acuerdo cuáles son los otros, pero también ya están cubiertos ahí en Billions TV. Nos van contando cómo fueron reclutando estos diferentes superhéroes para tener un equipo muy similar o lo más similar posible a lo que Tony Stark extrañaba ahora que el Capitán América había muerto. Aparecen otros cómics también, ¿no? El regreso de los Thunderbolts, ese grupo de los Thunderbolts comandado por Norman Osborn, también tiene una historia bien interesante, en la cual les digo, no voy a adentrarme en detalles, solamente les voy dando los cues. O sea, de todo lo que les acabo de contar, apenas estamos llegando al año 2007. Y justamente en este año 2007, los mismos Vengadores tienen otro cómic que se llama La Iniciativa. Ahí si mal no recuerdo, es de los primeros trabajos más duraderos que tuvo Dan Slott, el tan odiado Dan Slott de Spider-Man. También justamente por esos años tangencial pasa la historia de la Guerra Mundial Hulk, World War Hulk, que también tiene una afectación directa a los Vengadores porque pues hay dos equipos de Vengadores y Hulk viene pero con todo. Thor regresa. Ese run de Thor también me costó mucho trabajo armármelo a mí mismo. Todos los cómics de los que les estoy hablando son cómics que yo tengo en mi haber y que también los tenemos aquí en la tienda para ustedes. El regreso de Thor por Michael J. Straczynski. Qué chulada de cómic es Thor.
el regreso de Thor tras el Ragnarok. Y ese primer encuentro que tiene con Iron Man, donde prácticamente le dice, vete a la verga, güey, no te quiero volver a ver en mi vida. Impresionante. Entonces, otra vez ahí los cómics empiezan a tener este peso en el cual, pues, los viejos superhéroes van a regresar. Obviamente se está gestando algo. De ahí, porque esto no acaba. De ahí yo por lo menos decidí hacer una pausa, tanto en la narración de los cómics como en mi colección, y entonces decidí que era momento de regresar un poquito en el tiempo para entender ciertas situaciones entre ciertos superhéroes que no me quedaban claras. Entonces un día me puse a ver y dije, ahora voy a leer, voy a hacer aquí una pausa y voy a comprar los cómics precisamente de 1997, 98, ¿no? 97, 98. Y me puse a investigar un poco más. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué reinició la numeración de los Vengadores con un número 1 en el 98? Muchos, insisto, mamadores del cómic dirán, güey, pues obviamente pasó. Sí, güey, pero yo en ese momento no lo sabía. Yo no era, ni es que sea yo experto ahorita en Avengers. Pero en ese momento dije, pues ahora me voy a adentrar, voy a tratar de ver, pues para entender qué es lo que está pasando, por qué llegaron a Disassemble. Me di a la tarea de armar y en algún momento de un solo jalón armé mi colección de Avengers de esa época. Les digo, escrito por dibujado por George Pérez y Kurt Busiek como escritor. Y dije, pues vamos a ver qué onda. Lo compré y la verdad es que no me arrepiento. Son historias que para este momento, para los lectores actuales y acostumbrados a una dinámica tanto en los paneles como en los diálogos, el tipo de narración o de narrador que tienen, tal vez sean más difíciles de digerir, ¿ok? Pero eso no le resta ningún mérito a estos cómics que son buenísimos. En estos arcos yo me acuerdo muchísimo del arco de la dinastía de Kang Dynasty. Un run impresionante donde te muestran quién es Kang. El arco de Ultron, que también tiene un Ultron Forever. No, Ultron, la iniciativa Ultron, si mal no recuerdo si se llamaba. Y Ultron Forever también. Un run donde la Bruja Escarlata, la Visión y Marvel Man. Creo que sí es Marvel Man, tienen un rol preponderante. Aparte, este run de los Vengadores de Busiek y de George Pérez es un run impresionante porque tiene un número infinito de Vengadores que forman parte de este roster. Aquí se dan historias bastante memorables, ¿no? La muerte de ¿cómo se llama este que tiene nombre de carta? Jack of Space, si mal no recuerdo. Y que nada que ver con Avengers West Coast, que es uno de los runs previos también a Avengers. Entonces, bueno, lo compré, lo empecé a leer y dije, wow, son fácil 80 números, si mal no recuerdo. Oye, pero dijiste que terminaba en el 500. Sí, porque llega un momento en el que retoman la numeración original. Y ya para ese entonces ya estaban llegando al número 500. Justamente por estas épocas también Marvel decidió invitar por algunos números a Jeff Jones, odiado, amado, polémico Jeff Jones, y lo trajo precisamente estos cómics. Intentó armar algo muy interesante con el Capitán América, pero creo que al final su verdadera pasión estaba en DC. Estos cómics comienzan porque decidirme un poquito más atrás del 98 y entender qué había pasado, porque no solamente Avengers tuvo un número 1, Fantastic Four tuvo un número 1. Ese run de Fantastic Four también es, híjole, creo que de las cosas más impresionantes que me han tocado leer. Capitán América, el regreso también. Todos en el 98 tuvieron un nuevo número 1. Y tú dirás, oye, ¿qué demonios fue lo que pasó? Y me puse a investigar un poco más, ¿no? Tampoco es como que te voy a sorprender con un dato así de, no mames, no lo podría haber encontrado en otro lado. No, por supuesto que lo pudiste haber encontrado en otro lado. Justamente la década de los 90, que ustedes saben que es una década que a mí me gusta muchísimo, sobre todo en DC. Es una época en la que los principales nombres de dibujantes y escritores de Marvel deciden irse a seguir su propio sueño. Cuando digo su propio sueño, me estoy refiriendo a tener mayor libertad creativa, que el escritor, el dibujante fuera más que el mismo personaje.
y fundan Image Comics, como ya lo he comentado varias veces. Varios de estos cuates, Jim Lee, con su propia empresa Wildstorm, que es la empresa que va a sacar cómics. McFarlane con McFarlane Comics and Collectibles, creo que así se llamaba en ese momento. En algún momento llega Kirkman posteriormente se va a llamar Skybound. Llega también ¿cómo se llama este cuate? Que dibujaba muy bien a Wolverine, Mark Silvestri. También llega él, no me acuerdo cómo se llamaba su empresa. El infame Rob Liefeld con su propia empresa también. Y se juntan todas estas superestrellas del momento, estos parteaguas. Crean esta propia empresa y entonces pues Marvel debe de tomar decisiones. Una de las primeras decisiones fue que necesitaban hacer un remake, un nuevo número 1. Y entonces deciden hacer un evento que continuara o que de cierta manera ayudara al lector a seguir enganchado. En 1995 se dio el evento de la era de Apocalipsis, el infame del que también ya hablé, la saga del clon de Spider-Man. Y pues esto hizo que algunos lectores se fueran perdiendo, sobre todo del lado de Spider-Man. Y entonces se les ocurrió crear un evento para poder reiniciar todo, porque el principal problema es que los lectores se sentían agobiados. Como hoy en día te puedes sentir agobiado porque no sabes por dónde comenzar. Ese siempre es el tema con los cómics. Y entonces, bueno, ya hablaré en algún momento también de los crossovers del 96, que esos fueron muy interesantes entre DC y Marvel. Pero se le ocurre a Marvel hacer un evento que se va a llamar Onslaught. Un evento que iba a reunir a todos los superhéroes, Fantastic Four, X-Men, Avengers y héroes en solitario, enfrentándose a una criatura psiónica, mezcla entre el profesor Xavier y Magneto, en el cual el hijo de Reed Richards iba a crear una dimensión de bolsillo donde se llevaría a estos personajes para darles un reinicio. Los demás se quedarían en el universo 616 de Marvel, entre ellos Spider-Man. Y entonces, con este reinicio, se le llama a esta iniciativa Heroes Reborn. Y en estos cómics vemos a Hulk, tiene su propio cómic, a los Vengadores de Rob Liefeld. Ya sabes, ¿no? Estos personajes de estos dibujos de músculo sobre el músculo, sobre el músculo, sobre el músculo, con 60 millones de dientes. Rob Liefeld, de las principales características que tenía era que le gustaba dibujar personajes sin fondo, es decir, sin fondo en la parte de atrás, porque él se iba más por la acción, pies deformes, páginas splash, puros madrazos, pocos diálogos o diálogos insulsos. Capitán América, también dibujado por él, por Rob Liefeld. Iron Man de Jim Lee. Los Cuatro Fantásticos también de Jim Lee. Es decir, a estos dibujantes que dejaron ir decidieron darles libertad creativa y que demostraran por qué se habían ido, ¿no? Que rescataran esta empresa. Y entonces Heroes Reborn, que fue el primer boceto de lo que era de Ultimate Universe, que no les resultó muy bien como el Ultimate Universe, empiezan a trabajar. Y pues no duraron más de 12 números, porque la gente dijo, sí, a lo mejor llaman mucho la atención los dibujos, pero no estamos enganchando con estas historias, ¿no? Entonces, como que necesitamos algo más. Entra un plan de rescate, y en ese plan de rescate, precisamente, se dice, ¿qué creen? Vamos a hacer un evento que se llame Heroes Return, en el cual vamos a hacer que estos personajes que están aquí atrapados en esta dimensión de bolsillo salgan y regresen al universo 616. Y ¡pum! Evento, los personajes regresan, y así es como nace ese nuevo equipo de los Vengadores de 1998, y muchos de estos personajes, Capitán América, Iron Man, los Cuatro Fantásticos, regresan no al status quo que tenían, pero les dicen, oigan, ya regresamos y vamos a seguir aquí chambeando. Y entonces es un reboot. Me regresé hasta ahí.
¿no? Y entonces dije, wow, mira, esta historia está interesante. Por favor, por su madre, no vayan a comprar, ni siquiera aunque nosotros los tengamos en venta, esos cómics de Heroes Reborn, porque la neta les voy a decir una cosa, pena ajena. Habrá quien diga, no, ¿cómo crees? Tienen un valor. Yo, la neta, les diría, no los compren, son malas historias. ¿Sale? No hay ni una que sea rescatable. Oye, me gusta el arte. Si los quieres para enmarcar y ponerlos en tu pared, chingón por ti. Pero la neta, no valen lo que dicen que cuestan. ¿Sale? Entonces, bueno. Y de ahí dije, ok, ya entendí esa parte. Regresemos a la parte de los Vengadores en el año 2006 o posterior al año 2006. Y entonces dije, ¿qué sigue en esto? Había que tomar decisiones. Mighty Avengers apenas lo conseguí completo. Para mí, ¿vale la pena? La verdad es que más o menos, ¿no? Tú lo quieres, lo podemos conseguir, pero la neta, más o menos. New Avengers vale la pena, sí, porque al final Brian Michael Bendis seguía marcando la historia y se nos fue empezando a gestar una historia bastante interesante que venía desde una época todavía anterior a la que te acabo de narrar. Para el año 2008 los Vengadores empiezan a tener ahí todo un rollo. De repente en el cómic de New Avengers se descubre que Elektra Nachos muere y pues no era Elektra, era un Skrull. Y entonces yo dije, ¿qué? ¿Qué chingados es un Skrull? Les digo, yo no conocía nada de Marvel, insisto, para los mamadores de los cómics, que güey, los Skrull nos quedan, nos cuánto. Sí, güey, chingón por ti. Pero en general, muchos es así como, ¿y qué chingados es un Skrull? Entonces me puse a investigar un poco más, lo cual me llevó, y fue justamente cuando empecé a leer Los Cuatro Fantásticos. Y la verdad es que si nunca has leído a Los Cuatro Fantásticos, híjole, yo creo que necesitas leer a Los Cuatro Fantásticos. ¿Te quieres interesar un poco? Date una vuelta en Billions TV. Ahí estoy narrando los primeros cómics de Los Cuatro Fantásticos que están buenísimos. Es una época diferente, dibujo diferente, narrativa visual, narrativa de prosa diferente, diálogos diferentes, pero vale la pena. Y entonces me tuve que remitir a un evento todavía más viejo dentro de todo esto. Un evento que sucedió, si mal no recuerdo, en la época de Roy Thomas, cuando Roy Thomas todavía escribía a los Vengadores, a la famosa Kree-Skrull War. Y tú dirás, ¿y qué chingados es eso? Y tienes toda la razón en preguntar. Los Kree-Skrull War fue un evento que, si bien no toda la gente lo conoce, es un evento que fue un parteaguas en la historia de los Vengadores. Es un evento que liga a muchos otros cómics que en su momento empezaron a despegar, que eran estos cómics referentes a el espacio exterior. Hubo un tiempo en que Marvel, tras las películas estas de Star Wars, empezaba a apostarle a crear un universo que pudiera competir. De hecho, en algún momento tuvieron los derechos de Star Wars. Pero bueno, la guerra Kree-Skrull comienza en The Avengers número 89, que es del año 1971. Y es todo un evento en el cual los Vengadores se dan cuenta, al término del evento, de que es una guerra que se desata en el planeta Tierra, los Vengadores tienen que intervenir porque son dos razas extremadamente poderosas y demás detalles, ¿no? Porque es muy complicada esta historia. Al término de este evento, pues técnicamente los Cuatro Fantásticos, Doctor Strange, Iron Man representando a los Vengadores, el Profesor Xavier, Pantera Negra y Namor tenían información de lo que estaba pasando con los Kree y los Skrull. Brian Michael Bendis decide retomar ese evento para su historia de los Skrull del año 2007, y él decide que van a sacar un cómic. La verdad, ahí sí no me crean mucho exactamente de qué año es, pero saca un cómic
que se llama, para hacer un retcon. Los retcons son formas, son narrativas que te permiten entender, ¿sí?, las cosas que están pasando en el momento. Y crea un cómic llamado Los Illuminati, ¿no? En este rollo de teorías conspiracionales, de conspiración, donde todo el mundo está lucubrando algo para ponerse en contra de los demás y bla bla. Este es un one shot donde lo que vemos es las reuniones que han tenido a lo largo de los años este grupo de personajes que les mencioné, donde han urdido planes precisamente para evitar que un evento tan catastrófico como la guerra Kree-Skrull volviera a suceder en algún momento. Pero una serie de toma de decisiones que les han ido afectando a lo largo del tiempo. Posteriormente, Brian Michael Bendis también empieza a escribir un cómic, ya no solamente como one shot, sino donde nos va contando exactamente diferentes fragmentos de la historia que él mismo va a retomar en otras historias en sus cómics de los Vengadores para que tú tengas pequeños cues. En uno de ellos nos cuenta la historia de cómo fue que este grupo de Illuminati tras la guerra Kree-Skrull deciden tomar cartas en el asunto y darle un ultimátum a los Skrull de que si volvían a atacar la Tierra se la verían con ellos. Esto sale mal y prácticamente este grupo de Illuminati son los culpables de que la invasión Skrull se dé. Para esto, la invasión Skrull pues es todo un tema, ¿no? ¿Quiénes son los Skrulls? ¿Por qué no los pueden ver? ¿Por qué son indetectables si antes eran más fácil de detectar? ¿Quiénes son Skrull? ¿Quiénes no son Skrull? Y entonces pues Marvel también lo que está haciendo es regresar a algunos personajes, separarse de algunos otros, dañar emocionalmente personajes como Hawkeye. No, la neta es que este es un gran evento y este era el evento de Brian Michael Bendis. Si bien Civil War es un hito, Secret Invasion, ¿sí?, no llega a ese punto. A la gente, o sea, sí le gustó, pero no le gustó tanto. Entonces, de ahí ya te vas siguiendo. Aquí es importante el rol del Capitán América, de Bucky Barnes, del mismo Norman Osborn. Aquí es importantísimo, porque Norman Osborn va a ser precisamente una figura central en todo esto. Al término de este evento, los Vengadores, de los nuevos Vengadores, acaba y comienza la época más oscura de los Vengadores. El cómic se deja de editar, New Avengers, y surge un nuevo cómic llamado Dark Avengers. Y precisamente refleja mucho de la tonalidad de lo que es el universo Marvel tras la invasión de los Skrull. Aparece un nuevo grupo de Vengadores con Norman Osborn como el nuevo Iron Man de este equipo, con villanos que venían siendo héroes entrecomillados desde Civil War a través del grupo de los Thunderbolts. Y pues bueno, tenemos un nuevo equipo de los Vengadores. Este run dura casi un año 3 meses más o menos, y el cómic se empieza a publicar de manera mensual, ya no 2 veces por mes, porque ahí le decidieron bajar un poco el ritmo porque tenían algo más que contar. New Avengers, perdón, sí se sigue editando. Mighty Avengers también se sigue editando. Mighty Avengers, si mal no recuerdo, ya lo escribe Dan Slott a partir de ahí. Pero aquí empieza a ser más preponderante el rol del Capitán América, nuevamente Iron Man en su cómic por individual. Y por otro lado, ¿quién más? Thor también. Los X-Men también van a jugar un papel importante, ¿no? Tras los eventos de House of M ya quedaban pocos X-Men, porque el evento de House of M hizo que se deshicieran de muchísimos X-Men para tratar de simplificar esto. Y entonces ese evento de Dark Avengers va a terminar en un acto xenofóbico. De hecho, todo ese run de Dark Avengers está muy centrado en el tema de los X-Men, en el tema de la xenofobia hacia lo que pasó con Thor y Asgard. Asgard fue destruido y ahora Asgard habita en la Tierra, flota en la Tierra. Vean que esas ideas del UCM no son tan alocadas, vienen de los cómics directamente. Y entonces lo que sucede ahí es que Norman Osborn
tan xenófobo y loco como es, decide enfrentarlos y decide hacer que los Dark Avengers se vuelvan malos, ¿no? O sea, si ya por si eran dark, los trató de volver más dark. Aquí hay un personaje que para muchos tal vez no lo sabían. El personaje del Escorpión, el villano del Escorpión, en ese momento dejó de ser el Escorpión y Gargan, se apellida Gargan, se vuelve, se fusiona con el simbionte de Venom y es el nuevo Venom Spider-Man, ¿no? Que se nota a leguas que no controla el simbionte. Y surge un nuevo evento de los Vengadores. Ese nuevo evento de los Vengadores para detener a Norman Osborn es el evento de Siege. Un evento de 4 números muy pequeño. La gente dice, ay, oye, qué pequeño está esto. Les digo, sí, pero es que realmente el evento es la culminación de todo lo que había venido haciendo Brian Michael Bendis hasta ese momento. Imagínate, ya estamos hablando del año 2008, 2009. Ese evento prácticamente hace que todo vuelva de cierta manera a la normalidad. En ese evento, Thor, Iron Man, Capitán América vuelven a ser el eje central de los Vengadores. El mismo Norman Osborn acaba todo loco y da pie a que ahora el Capitán América, Steve Rogers, decida que quiere volver a armar un equipo de Vengadores, unos Vengadores nuevos. Para poder armar este nuevo equipo de Vengadores, híjole, pasan demasiadas cosas. O sea, vean lo difícil, ¿no? Que es armar una historia así, porque para esto hay que investigarle un chorro. Ya te estoy ayudando bastante. ¿Sí? Tendrías que estar investigando para poder tener una historia lo más adecuada posible. Y les estoy diciendo que yo también compré los de alrededor, ¿sí? Los cómics que fluyen por sí solos en sus propias historias, Spider-Man, Iron Man, todos estos, pero para poder ir teniendo como que mayor lógica y saber por qué el traje cambió, por qué ahora Steve Rogers no usa el traje y lo tiene Bucky Barnes, etcétera, etcétera. Y bueno, este nuevo equipo de los Vengadores, déjenme acordar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con este nuevo equipo de los Vengadores? Comienza la época heroica, que de hecho esta época heroica así la denomina Kang el Conquistador. El Kang el Conquistador determina que esa es la época que se le conoce como la época de los héroes. Y este nuevo cómic que se llama Vengadores vuelve a tener como ejes a estos Vengadores que todos nosotros conocíamos, con algunas añadiduras. Algo de ese cómic que a la gente no le gusta mucho es que, aunque lo sigue escribiendo Brian Michael Bendis, es un cómic en el cual aparece John Romita Jr. y a mucha gente no le gusta el estilo de dibujo de Romita Jr. Sí, de repente es medio infame, pero pues tiene cosas rescatables, creo yo. En este cómic de los Vengadores, que realmente dura muy poco, tiene por lo menos 12 números, si mal no recuerdo. Sí, son 12 números, porque el 12.1 es un punto de inflexión. En estos 12 primeros números vemos a los Vengadores teniendo problemas que pues son tradicionales de los Vengadores. El guantelete del infinito, Thanos, si mal no recuerdo, también aparece una parte ahí. Pero todo se está gestando para 2 eventos. Un evento casi inmediato, que va a ser Fear Itself, que también tiene una serie de tie-ins muy buenos y que está muy centrado en Thor Asgard, porque es un evento pensado precisamente para Thor. Es un Ragnarok 2.0, ¿no? Reloaded, que es un evento bastante bueno. A mí en lo personal me gusta mucho. Es la primera vez, hasta donde yo recuerdo, que el Capitán América logra levantar el mazo de Thor. De hecho, es un evento lleno de mazos de la mitología asgardiana. Pero en el cómic 12.1 sucede algo. En el cómic 12.1 nos cuentan una historia donde Brian Michael Bendis, apoyado en el dibujo de Brian Hitch, que a mí no me gusta, cuentan una historia de cómo los Vengadores se enfrentan
a una máquina que descubrieron villanos de los que se consideran más inteligentes, tanto de los Cuatro Fantásticos como de los Vengadores, y esa máquina pues hace algo, ¿no? Años después, ese cómic estaría ligado a la famosísima Era de Ultron, no la de la película, pero sí un evento en los cómics, punto y aparte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Acaba el evento de Fear Itself, donde al parecer nuevamente, si mal no recuerdo, muere Thor, y tenemos una serie de tie-ins muy interesantes, y es el momento en el que DC Comics decide y empieza a anunciar que van a utilizar un evento llamado Flashpoint, que originalmente tenía alcances mucho menores, como un reboot. Y entonces Marvel dice, ok, del año 2004, que empezó este run de Brian Michael Bendis, al año 2011, ¿sí? Ya pasaron 7 años, es momento de hacer algo que sea un trancazo. Y entonces el run de Avengers empieza a tener un nuevo matiz, empieza a sentar las bases con un mini evento que hicieron, Avengers Extinction. Ay, ¿cómo se llamaba el evento de cable? Es un evento bastante bien dibujado porque lo dibuja Ed McGuinness, donde nos cuentan que Cable viajó al pasado en toda la historia de los X-Men. Tras los eventos de House of M, de repente no habían nacido bebés mutantes hasta que apareció una niña nueva, mutante, y para protegerla decidieron dársela a Cable, el viajero en el tiempo, y Cable la crió como su hija. Hagan de cuenta como el Mandaloriano, ¿sí? O estas películas de Kurosawa donde había un personaje así que tenía que cuidar a un bebé, así Cable. El cómic de Cable de esa época, que es del año 2007 si mal no recuerdo, y donde se queda con... ¿es Hope? Ay, no me acuerdo. Hope Summers es la otra hija de Cíclope y de Jean Grey. No me acuerdo cómo se llama esta chica, que tiene la capacidad de absorber los poderes de los mutantes y emularlos. Personaje bien interesante también, creo muy desaprovechado. Y entonces Extinction se llama. Cable viaja al pasado para decirles que se aproxima la Fuerza Fénix, ¿no? Les empieza a dar esas pequeñas pistas y que tienen que ayudar a esta niña. Cable totalmente diluido por el virus tecnológico que se lo está comiendo desde que es chiquito. Y que esa historia también del virus tecnológico que también forma parte de Apocalipsis. No, es una historia impresionante. Pero les digo, ahí sí yo con los X-Men me confundo un chorro. Y entonces, digo mucho y entonces, ¿no? Y todo queda grabado, ching su madre. Y entonces, en ese evento, pues los Vengadores empiezan a vislumbrar que algo grande se viene con los X-Men. El evento de Avengers vs. X-Men, que fue con el que empecé el video, el audio, y es con el que empecé mi colección de los Vengadores, comienza de manera muy similar a Infinity Gauntlet. Un Nova cayendo a la Tierra y diciendo que la madre del Fénix se aproxima. Así es como empieza la historia en Infinity Gauntlet del 1990-93, no recuerdo exactamente qué año, donde Silver Surfer cae a la Tierra y le dice a Doctor Strange que Thanos se acerca. En la película ustedes lo vieron como Hulk, cayendo en el Sanctum Sanctorum, diciéndole que Thanos se acerca, ¿no? Entonces ahora es Nova quien les dice esto a los Vengadores, y ahí es donde comienza todo el evento donde sí hay putazos de veras entre los Vengadores y los X-Men, y que la neta ahí es justamente donde yo prácticamente me quedé. Sí he comprado los demás cómics, pero creo que es un buen momento para terminar el video. No mencioné el evento del 93, concretamente de Infinity Gauntlet, porque ese es un evento que merece su propio audio, su propio video en algún momento de narración. Es un evento importantísimo para el mundo del cómic y que está muy relacionado con Silver Surfer. Entonces, creo que con eso ustedes pueden entender un poquito el camino de los Vengadores del año 2004, y también hablé un poquito años atrás, hasta el año 2011-2012. Posterior a eso, Brian Michael Bendis deja el cómic y se abre camino a lo que a mi juicio es la mejor historia de los Vengadores,
Pero para poderla entender necesitas todo el background que te acabo de contar y más. Porque Jonathan Hickman, de los mejores escritores en la actualidad de cómics, logra concretar un trabajo monumental porque entiende todo lo que te acabo de decir. El run de Avengers y New Avengers de Jonathan Hickman, que dura del año 2011 al año 2014, 2015, porque después llegó Mark Waid para dar un rumbo diferente, y posteriormente en el año 2016 llega Jason Aaron, que había escrito durante casi 10 años a Thor, o escribió casi durante 10 años a Thor. Es impresionante y por eso necesito 2 cómics. Entonces, bueno, ese es un evento. Disculpen si digo tanto entonces. Y todas las muletillas y se me olvidan nombres, etcétera, etcétera. Pero es demasiada información para poder hablar en un solo video. Les insisto que si les interesa conocer un poco esta historia, dense una vuelta aquí en Billions TV, chequen el playlist de Los Vengadores o la historia completa de Los Vengadores, porque tengo diferentes, una donde solamente hablo de Los Vengadores y otra donde voy entremezclando las diferentes historias que se fueron contando a la par, para que tú vayas entendiendo como más o menos por qué tiempos pasaron. ¿Sale? Ese ya es un video bastante grande, porque por lo menos debe de estar durando 1 hora y media, un playlist de 1 hora y media, casi 2 horas. Vean que sí es una chambototota, por eso Hablemos de Cómics me ayuda mucho a liberar información también, para que no nos quedemos sin contenido. Ya en algún momento platicaré, porque ahora estoy leyendo a Los Vengadores desde el número 1 y probablemente llegue yo hasta el número 50. Estoy haciendo mis resúmenes. El próximo año va a estar lleno de cosas bien cabronas, sobre todo de Marvel, porque ahora le voy a meter un poquito más a Marvel. Espero este año haya sido muy bueno para ustedes, disfrutando de su podcast favorito. Yo regreso en la primera semana de enero y estaré tratando de subir por lo menos 4 videos, ¿sí? En el mes descansaré una semana, subiré otros 4 videos, audios, depende si los ven, los escuchan. A lo mejor a algunos también les empezaré a meter un poco de video, a ver si así les interesa un poco más. Y vamos a estar experimentando con más cosas. Voy a estar enseñándoles ciertos cómics, contándoles historias alrededor de ellos que me parecen muy buenas. Estoy empezando también a leer Invincible, estoy viendo la serie, a Marta y a mí nos gustó, y ahora estoy empezando a leer el cómic. Ya me compré mis 3 compendios. Y en cuanto pueda yo voy a empezar a subirles también material de eso. Se vienen cosas bien cabronas para el 2024. Espero que ustedes hayan gozado este 2023. Y bueno, sin más, dense una vuelta por mis otros podcasts. Hablemos de cine, hablemos de series. El nuevo proyecto que tengo con mi amigo Mr. P, The Sidelines Body Show, donde hablamos de fútbol americano, que es algo que también me mama, me encanta. Y también por el otro proyecto que tengo, donde subo temas de negocios y eso, que es algo a lo que yo me dedico, que es Digital Media Pitch. Así nos encuentran, Digital Media Pitch. Son varios proyectos, por eso vean que no estoy centrado en una sola cosa, hago demasiadas cosas y además tengo que trabajar y tengo que atender la tienda. Fue un gusto. Feliz Navidad, feliz año 2023 y excelente inicio del 2024. Nos vemos.